La profecía del juicio final de Israel. Dr. Armando Alducín. Bueno, vamos a comenzar una nueva serie. Ya terminamos la anterior, la milagrosa existencia de Israel. Y esta se llama la profecía final de Israel. La profecía final de Israel. ¿Y a qué me refiero? A las profecías de las 70 semanas de Daniel. Abran sus Biblias, Daniel capítulo 9, 24 en adelante. Es muy importante, estando en Israel, que ustedes adquieran un mayor conocimiento, porque desde el Bereshit, apúntalo, Génesis es Bereshit, Bereshit con B grande en el hebreo, hasta el Apocalipsis. Ya el Apocalipsis pues ya está en griego, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis está Israel. Comienza Israel, ¿verdad?, cuando Dios llama a Abraham, y termina el Apocalipsis con 280 citas del Antiguo Testamento. Entonces es lógico que un cristiano que ha entrado a este libro maravilloso, porque Cristo fue judío, la primera iglesia fue judía, los apóstoles eran judíos y nos han dejado un legado a nosotros, los gentiles, para que nosotros podamos aprender de ellos lo que nos dejaron escrito y que podamos entender no solamente su cultura, sus costumbres. Ahora que están aquí, les aseguro, en Israel vas a comenzar a leer la Biblia de una forma diferente. Ya vas a ver Capernaum, pues a Capernaum, ¿verdad?, nos viene el Caná, y comenzamos ya a ubicarnos un poco más dentro de la estructura histórica y geográfica y arqueológica de las Sagradas Escrituras. Entonces es maravilloso. Estos viajes a Israel son tan importantes, y finalmente pues aquí vamos a vivir eternamente, ¿verdad? Claro que después bajará la Nueva Jerusalén, pero aquí estaremos en el milenio reinando con Jesucristo y el rey David como gobernante de Israel. Así que será maravilloso el futuro que nos espera a todos los que seguimos a Jesús. Vamos a dar lectura a este pasaje, pero quiero comenzar desde el versículo 20. Daniel 9, versículo 20 al 27, porque vamos a cubrir este pasaje en dos conferencias, la de hoy en la noche y la terminaremos en Jerusalén. Dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, está hablando Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido, o sea, bajó desde el cielo Gabriel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Me detengo aquí rápidamente. Daniel se encontraba en este tiempo en Babilonia, y Daniel fue movido después a Medo-Persia. Estuvo casi 70 años, 67, 70 años en el exilio. El rey Nabucodonosor rodeó, sitió Jerusalén y se llevó más de 50,000 judíos a Babilonia, lo que es actualmente Irak. Entonces, si ustedes ven Babilonia en la Biblia, es Irak. Pertenece a la zona geográfica entre Siria, Irak o la Mesopotamia. Entonces, Daniel iba entre esos judíos que fueron llevados a Babilonia, él y 3 de sus amigos. Tendría como 16 o 17 años de edad. Y en el capítulo 1 de Daniel vemos que el rey Nabucodonosor se fija en ellos. Parece que eran muy bien parecidos estos muchachos, se distinguían de muchas personas, y los agarró el rey Nabucodonosor y los apartó y dio órdenes a su jefe y les dijo: a estos muchachos entrénenlos. Quiero que los entrenen en la lengua, en las costumbres y en la comida de los babilonios. Sin embargo, Daniel
a esa edad tan temprana tenía convicciones profundísimas acerca de la santidad y del temor de Dios. Entonces ellos oraron y decidieron no participar de los alimentos, porque ya saben que los judíos comen kosher o kosher, y muchas cosas estaban contaminadas como el puerco, etcétera, etcétera, y todavía estaban bajo la ley. Entonces se negaron a comer esas cosas y le pidieron al guardia de la capitán del rey Nabucodonosor que les perdonara, que les diera la oportunidad de comer puras verduras y puras ensaladas, y que los probara dentro de 2 o 3 meses para que demostraran que iban a tener más salud que todos los demás. Bueno, pues Dios les dio gracia y así fue, y Daniel y sus amigos comieron una comida vegana en aquel tiempo y fueron realmente con mucha más salud que todos los demás que les rodeaban. Y así Daniel creció bajo el rey Nabucodonosor, bajo el rey Darío de los medos persas, porque después de los babilonios vinieron los persas, los griegos y los romanos, históricamente hablando. Y Daniel, en el capítulo 9, tiene 90 años de edad. Abordamos ya el final de su vida y Daniel se da cuenta, vayamos rápidamente al libro de Jeremías, capítulo 25, comienza a estudiar Daniel Jeremías y descubre algo que comienza a conmover las más profundas fibras de su alma. Dice Jeremías 25, versículo 14: y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Daniel descubre que la cautividad babilónica está a punto ya de cumplirse. Y dice, bueno, 70 años ya, estamos casi en el año 69. Y entonces Daniel, conmovido, comienza a preguntarle a Dios en todo el capítulo 9, orando, que cuál sería el destino final entonces de Israel. Bueno, vamos, ya se cumplen los 70 años, ¿nos vas a regresar a nuestra tierra? ¿Nos has abandonado por completo? ¿Cuál es el futuro de la nación Santa Jerusalén y de tu pueblo judío? Y entonces Dios manda al ángel Gabriel. Y Gabriel trae la respuesta de Daniel, porque durante 3 semanas, Daniel se la pasó ayunando, buscando a Dios en oración para poder obtener una respuesta satisfactoria de parte de Dios. Entonces el ángel Gabriel se le aparece a Daniel y le revela el ángel Gabriel toda la historia de Israel hasta la segunda venida de Jesucristo. Le dice todo lo que tiene que pasar Israel a través de la historia. Y cuando nosotros en el siglo XX y XXI somos testigos del regreso de judíos en el 48 y lo que está pasando ahorita y lo que se aproxima, somos los testigos de que solo Dios pudo haber puesto la historia en esta secuencia y en esta cronología sobrenatural. Entonces comienza lo que se llama la profecía 70 de Daniel, versículo 24. Regresamos a Daniel capítulo 9 y comienza la revelación del ángel y le dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y estas 70 semanas es Shivin Shabua en el hebreo, que significa 70 sietes. Los judíos tenían semanas de días y tenían semanas de años. Entonces se encuentra en el libro de Levítico. Entonces no eran 70 semanas, 7 por 7, 49 semanas. Eran 70 semanas de años. O sea, 7 por 7, 490 años. Esto es importantísimo que vayan tomando nota para que tengan un bosquejo clarísimo, que es la profecía más grande de toda la Biblia acerca del futuro de la nación de Israel y de la parte que nosotros vamos a formar como iglesia dentro de esta profecía,
porque cuando esta profecía se cumpla, la iglesia desaparece del mundo. Antes de que se cumpla la profecía, perdón. Entonces, 490 años están determinadas, no sobre la iglesia, sobre tu pueblo y sobre Jerusalén. De aquí en adelante, Daniel, cuando oigas la orden, lo vamos a ver más adelante, de restaurar las murallas de Jerusalén hasta el Mesías, increíble que matemáticamente la Biblia haya profetizado el día exacto de la primera venida de Jesucristo. Desde que se ordene la restauración de las murallas de Jerusalén hasta el Mesías habrá 483 años. Entonces, ¿cuántos años faltan? 7 para los 490, que son los 7 años de la tribulación, como lo vamos a ver. Por eso cuando estudiamos la Biblia y ¿cuándo vendrá Cristo? Antes de la tribulación, o pasará la iglesia la tribulación, es ignorar la profecía 70 de Daniel. Entonces hay cantidad de gente que se atreve a predicar barbaridades sin tener las bases claras de las profecías bíblicas. 70 semanas están determinadas sobre los judíos y sobre Jerusalén. Número 1, veamos las 6 cosas que se tienen que cumplir. Número 1, para terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. Y 6, y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues, le dice el ángel, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las de 62 semanas se quitará la vida al Mashiach, a Mashiach, a Mashoch, como dicen en hebreo, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, o sea por 7 años, que una semana tiene 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que es el anticristo. Lo vamos a ver todo esto, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así pues, esta profecía, que se conoce como la profecía de las 70 semanas de Daniel, es revelada al profeta Daniel para que él pueda conocer claramente qué es lo que Dios tiene destinado para esta nación de Israel. Y esta es la razón por la cual nosotros como cristianos sabemos que después de la guerra del 48 que regresaron ellos, para que esto se cumpliera, Israel tenía que regresar. Si no hubiera regresado Israel en el 48, ninguna profecía de los últimos tiempos, todas relacionadas con la nación de Israel, no se hubieran podido cumplir. Entonces, el hecho que hayan regresado el 14 de mayo del 48 y esta nación se haya convertido en un estado libre, independiente y soberano en un día, el fenómeno ya lo vimos, más grande de la historia, ninguna nación en un día se ha conformado, nos habla que comienza el reloj, la cuenta regresiva de Dios. Ya más adelante veamos que Cristo profetiza, ¿verdad?, la señal de la higuera, que cuando la higuera reverdezca, que es Israel, no pasará una generación sin que esto o estas profecías se cumplan. Muy bien, ahora veamos los detalles punto por punto de esta profecía. 6 cosas le menciona el ángel Gabriel para que se cumplan los 490 años. Número 1, terminar la transgresión. Hay un grupo, quiero explicar esto, hay un grupo de cristianos, hermanos nuestros,
Y pues hay algunas perspectivas diferentes en muchos pasajes de la Biblia, no esenciales ni relacionados con la salvación. Por ejemplo, dentro del cristianismo hay cristianos que creen que se pierde la salvación. Y si tú crees que se pierde la salvación y yo no creo que se pierda la salvación, es una doctrina no esencial, aunque va a detener el desarrollo de tu comprensión de muchas cosas, pero nos vamos a ver en el cielo. Finalmente, ¿no? Hay cristianos que creen que todos tienen que hablar en lenguas y otros que no, que el don de lenguas es para ciertas personas. Y si tú sigues creyendo eso, digo, vuelvo a repetirte, ¿no? Vas a tener que algún día recuperar la razón y entender que no es así, porque es clarísima 1 Corintios 12, que Dios reparte en particular como Él quiere, ¿no? Pero nos vamos a ver en el cielo también, de todas maneras. Entonces, hay cristianos que creen que esta profecía ya se cumplió y que dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que cuando Cristo muere en la cruz no se haya cumplido la expiación de la iniquidad, la transgresión de Israel, poner fin al pecado, etcétera, etcétera? Porque esto tiene que haberse cumplido cuando Cristo se cumplió para gentiles y judíos. ¿Cuál es el problema o cuál es la razón por la cual hay una parte del cristianismo que interpreta de esta manera esta profecía? Es muy fácil la respuesta. Se llaman o cristianos reformados o dispensacionalistas. Entonces, el dispensacionalismo, la palabra dispensación significa administración o la economía de Dios para poder administrar las diferentes fases de las épocas de toda la Biblia, desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, estos hermanos enseñan claramente de que Israel ya pasó, que ya Dios no tiene nada que ver con Israel, que llegó a la iglesia y la iglesia tomó el lugar de Israel, y que la iglesia va a reinar y va a vencer el mal antes de que Cristo venga, y que va a haber una gran Argentina para Cristo, no sé cuándo han oído eso, México para Cristo, España para Cristo. La Biblia no habla de ningún avivamiento mundial antes que venga Cristo. Los avivamientos que va a haber antes que venga Cristo, el arrebatamiento, van a ser como el de Asbury. Hace poco vieron ustedes en Kentucky, ¿no? Que una iglesia comenzaron los muchachos sin ninguna expectativa de nada, comenzaron a cantar la guitarra y comenzó un espíritu, cayeron al suelo los muchachos, llore y llore, no hubo manifestaciones de nada, ni locuras de nada, y las muchachas, y comenzaron a arrepentirse y a pedirle perdón a Dios por los pecados, y duró como casi un mes, y la gente del mundo estaba absorta, asombrada de que miles de muchachos estaban pidiéndole a Dios y consagrándose a Cristo sin ningún mensaje de exhortación de ningún pastor. Fue una obra completamente del Espíritu Santo. Ese es un avivamiento. Entonces, así como sucedió ahí, va a suceder en pequeñas iglesias en el mundo. Hay un remanente en todas las iglesias, hay un remanente de verdaderos cristianos santos y que siguen a Jesucristo. Así como en todas las iglesias del mundo entero, casi la mayoría de los que asisten no son cristianos, personas que nunca se han arrepentido de sus pecados, pero van a la iglesia y diezman y hacen esto y el otro, y vuelvo a repetir, de lunes a viernes viven como el anticristo. Jamás sin tener fruto, siguen con su amante, siguen con la fornicación, siguen con esto, siguen con por aquí, por allá, y se dicen cristianos. Pero esto está escrito, que la maldad tenía que crecer dentro de la iglesia, iba a leudar la vida de muchos cristianos, que iban a ser arrastrados por el mundo, y cuando venga Cristo se quedarán en el arrebatamiento, y ahí descubrirán que nunca realmente siguieron a Jesús. Muy bien. Entonces, cuando la Biblia dice que se va a terminar la transgresión, Dios no ha terminado con Israel. Siempre que he tenido discusiones en programas de televisión o en entrevistas, le digo a mis hermanos pastores que discuten o que alegan o que tenemos debates, Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 son 3 capítulos suficientes en el Nuevo Testamento para testificar que Dios no ha acabado
con Israel. Cristo rechazó a Israel y están en la banca. Y estamos en el partido, la iglesia, ahorita estamos ahí en el Estadio Azteca jugando. Pero va a tocar el silbatazo el árbitro y vamos a salir todos los que participamos en el juego y la banca va a entrar al partido final, que es Israel en la tribulación. Entonces Dios no ha terminado con Israel. No es cierto que la iglesia haya ocupado el lugar de Israel, porque Israel fue una nación o una entidad completamente diferente. Jehová el Padre era el esposo de Israel. Todo esto es simbólico. La iglesia es la novia de Cristo. Israel nunca fue la novia de Cristo. Israel nunca estuvo en el cuerpo de Cristo. Israel nunca fue enterrada y resucitada y sepultada porque el Mesías no había venido. Entonces nosotros somos completamente diferentes. Y esto lo explica claramente el capítulo 2 y 3 del libro de los Efesios. Que ahora la iglesia, ¿verdad? Que un misterio del Antiguo Testamento de la iglesia no existía en el Antiguo Testamento de la iglesia. Ignorar estas verdades y estas doctrinas lleva a muchísimos hermanos a trazar la palabra de verdad chueca. Y con el tiempo, ¿verdad? Pues ya estudiamos un poco más y vamos comprendiendo la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, dice en Zacarías, veamos estas verdades acerca de la conversión final de Israel. Entonces, la muerte de Cristo quita las transgresiones de nosotros, pero Israel le rechazó como Mesías. Y de Cristo en nuestros días, todos los judíos que aceptan al Mesías forman parte de nosotros, forman parte de la iglesia. Se les llama judíos mesiánicos. ¿Se acuerdan de la barca? El que comenzó a cantar era judío y no le dio vergüenza, gloria a Dios. Y enfrente de todos, yo soy judío mesiánico. Creo que Jesús es el Mesías. Y como él se calcula que hay actualmente 185,000 judíos de papá y de mamá, que creen que Jesucristo es el Mesías. Pero finalmente, o sea, es un remanente. Pero esos judíos que se llaman mesiánicos forman parte de la iglesia, porque ahora en la iglesia no hay judío, ni griego, ni gentil, ni español. Ahora somos todos el mismo cuerpo de Cristo. Ya no hay acepción de personas. En el Antiguo Testamento solamente los judíos. En el Nuevo Testamento de todas las nacionalidades del mundo. Pero Dios no ha terminado con Israel. Y vemos en Zacarías 12 de qué forma la Biblia nos muestra claramente que en la segunda venida de Cristo se van a arrepentir. Dice así, Zacarías 12, 10 y 11. Y derramaré, está hablando de todo este pasaje, Zacarías 12, 13 y 14, habla de la segunda venida y del Armagedón y del tiempo del milenio. Derramaré sobre la casa de Israel, dice la Biblia, espíritu de gracia y de oración sobre la casa de David, sobre la casa de David y sobre los moradores de Catepec, dice, no, ¿verdad? Ni de Toluca, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y librarán y llorarán como llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto no ha sucedido por el amor de Dios. Y luego si lees Apocalipsis 1, 7 y 8, y mirarán al que traspasaron y llorarán, se vuelve a repetir el apóstol Juan, lo que dice 600 años el apóstol, el profeta Daniel, que cuando Cristo venga, ¿con qué él era el Mesías? Y imagínense nada más la frustración que tendrán, que le negaron, se fueron en contra de él, persiguieron a sus hermanos, nos persiguieron a nosotros, y se encuentran con Jesucristo, es el Mesías. Porque ahorita los judíos ortodoxos, ustedes ven los de negro, que traen como caireles así, con sombrero, todos de negro vestidos, ¿verdad? Caminan así. No pelan a nadie, no se voltean a nadie, son los fariseos, los Shevarim del siglo XXI. Así eran los fariseos en el siglo de Cristo, orgullosos, y esto y el otro, y por aquí, por allá, y no tenían empatía por nadie. Una mujer ahí llorando, no le hacían caso, te acercabas a ellos y te miraban así,
y no han cambiado absolutamente nada. Y ahora que vayamos a Jerusalén, cuando vayamos al muro, vamos a ir al muro de los lamentos, van a verlos a todos ellos, ¿no? Una religiosidad, pero tremenda. Dicen los jóvenes, cañón. Entonces, ahorita Israel tiene dos espíritus. El espíritu de una religiosidad asfixiante y un libertinaje sexual como jamás había existido. Tel Aviv, capital de los gays del mundo entero. Estaba en Madrid el año pasado, ya se cambió a Tel Aviv. Y bíblicamente va a ser la última capital de ellos, porque Apocalipsis 11 habla y dice, Jerusalén será como Sodoma y Gomorra. Fíjense, nada más hace 2000 años se profetizó en Apocalipsis que llegaría el tiempo en que se convertiría como Sodoma y como Egipto. Y ya lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Muy bien. Y dice el capítulo 13 de también Zacarías, versículo 1, y en aquel tiempo, está hablando el mismo tiempo cuando venga el Mesías, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hasta que venga Jesucristo en la tribulación, van a ser purificados, van a enfrentarse con la limpieza de sus pecados. Es la primera condición de la profecía de Daniel, terminar la prevaricación. Y en el capítulo 14 de Zacarías, esto es precioso porque habla de la segunda venida de Cristo. Zacarías 14, versículo 4, y se afirmarán los pies, está hablando cuando venga Cristo, en aquel día sobre el monte de los olivos. Cuando venga Cristo, ¿dónde va a poner sus pies? Donde fue crucificado. Ahí se va a volver a parar Jesús, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá. Escuchen esto, cuando venga Jesús y se pare ahí, se va a partir por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará al norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando venga Cristo, vean esto, se hace una rajada en la tierra en forma de cruz. Se vuelve a hacer la cruz, pero ahora no entre el cielo y la tierra, ahora en la tierra, así, del norte a sur, de oriente a occidente. Y dice el versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día, Jehová será uno y uno su nombre. ¿Cómo se puede entonces entender de que esto ya pasó? O de que esta profecía se va a cumplir ya cuando Jesús vino, por no entender la diferencia entre Israel y la iglesia. Nos remontamos al mismo común factor denominador.